el liderazgo de Cristo. Cristo sin duda fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Entendemos y creemos que es Dios mismo encarnado, que Él en su infinita sabiduría y por su propia voluntad decidió tomar forma de hombre para satisfacer, hermanos, para satisfacer las propias demandas que precisamente nuestro Dios estipuló con respecto a la paga del pecado. Una demanda que no podía ser cubierta por alguien imperfecto. Una demanda que no se podía, ¿verdad?, llevar a cabo por animales ofrecidos en el holocausto, porque la palabra de Dios nos habla de que cuando alguien, ¿verdad?, ofrecía un sacrificio para arrepentimiento de pecado, ponía las manos sobre ese, pero solamente era una sola vez y se tenía que hacer de forma constante, no era un sacrificio perfecto tampoco. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se presenta como el Cordero de Dios, ¿verdad?, el que quita el pecado del mundo. Pero bajo esta premisa de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, también es Señor. Y al ser Señor, obviamente debe de haber súbditos o siervos que estén considerando a nuestro Señor, ¿verdad?, y en este caso somos nosotros, como alguien a quien seguir. Así que cuando hablamos acerca del liderazgo de Cristo, lo enfocamos desde el punto de vista de que no hay mejor ejemplo o mejor modelo para seguir en cuanto al liderazgo. Así que vayamos a Marcos capítulo número 3, versículo 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Ya tengo yo definidos los temas. El primero de ellos se llama Jesús y sus apóstoles. Y los siguientes, aunque no les voy a decir en orden cronológico, pero los siguientes tienen que ver a nuestro Señor Jesucristo como líder en humildad, líder en amor, líder en firmeza, porque son características que bien podemos nosotros tomar como un modelo a seguir, porque sin lugar a dudas la palabra de Dios no nos deja otro camino más que tener nosotros, ¿verdad?, la disposición de asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo cada vez más. Buscar, ¿verdad?, estar a la estatura del varón perfecto. Marcos 3, del 13 al 19, dice de esta forma: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. En ocasiones uno puede decir, bueno, ¿qué enseñanza podemos tener a través de algunos versículos que solamente mencionan nombres? Si usted, ¿verdad?, a lo mejor ha tenido la intención o ha podido a lo mejor tener la oportunidad de predicar, a veces puede usted pensar que puedo sacar del libro de Números, ¿no? Y sobre todo de aquellos de que habla acerca de las tribus y de que ciertas cantidades estuvieron ahí, algunos preparados para la guerra, otros preparados para el ministerio de música, y así se puede usted decir, bueno, ¿qué podemos sacar de los nombres? Pues sí, en realidad no tanto de los nombres, pero algo sí podemos saber, que nuestro Dios es un Dios que da información a través de su palabra. Y Jesucristo permitió que los evangelistas diesen información de sus 12 apóstoles. Tanto así que cuando Él elige a en algunos hace más, bueno, cuando elige a los 12, en algunos hace más énfasis que en otros. Y no solamente las características, que después sabremos que algunas son positivas y otras negativas en cada uno de ellos, pero también incluso hablando de Judas. En los 4 evangelios se encuentra en 3 evangelios se encuentra esta lista, y un poquito hace mención esto en el libro de los Hechos.
pero los 3 evangelios sinópticos hacen precisamente mención de esta lista de los apóstoles y siempre pone invariablemente a los 3 primeros en ese orden. ¿Quiénes son? Es Simón, Pedro, después Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Parece ser que estos 3, ¿verdad? Y además es un indicador que fueron íntimos de Jesús. Con ellos, ¿verdad? Fue a los que se llevó al huerto a orar, donde hubo la transfiguración, donde Jesucristo muestra su gloria al lado de Elías y de Moisés. Son con ellos 3 a los que llama, ¿verdad?, parte para orar en el Getsemaní antes de ser crucificado, aunque la orden era que todos oraran, ¿verdad?, pero con ellos 3. Parece ser que con ellos interactúa, ¿verdad?, de una forma más intensa. Pero también en la lista, en las 3 listas, ¿verdad?, que aparecen en los evangelios, el último que aparece en la lista es Judas. Judas, al cual precisamente se le llama el que le entregó. Judas Iscariote. También menciona precisamente a Simón el cananista. ¿Qué quiere decir Simón el cananista? Que provenía de una familia de Canaán, ¿verdad? Aunque también se considera que era judío. Ahora todos, hermanos, todos, empezando, ¿verdad?, por su servidor, vamos a aprender algo a través de esta serie de temas, porque en cualquier institución nos enseñan precisamente materias, y cuando va usted, quizás, ¿verdad?, vamos a decirlo así, tenga la intención o ha estado en algún seminario, se habla mucho de temas. Se habla de homilética, de hermenéutica, se habla acerca de la Biblia libro por libro, introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, costumbres bíblicas, geografía bíblica, ¿verdad? Se examinan algunos libros que son importantes como Romanos, Hebreos, Apocalipsis, Escatología, y les puedo dar una lista de temas que estamos viendo los días viernes, también los hemos visto. Así que, hermanos, esto se puede dar mucho, pero algo significativo sucede con los institutos. Muchos dan poco énfasis al liderazgo. Se habla muy poco acerca del liderazgo o de ser líder. Pero en esencia, hermanos, la Biblia, en contraste con lo que el mundo considera como un líder, la Biblia podemos definirla en 2 palabras: siervo líder. Porque la Biblia nunca, ¿verdad?, divide la cuestión del servicio con el liderazgo. Porque ser líder, quizás, ¿verdad?, en una institución del mundo, es alguien que está puesto para mandar. A veces pensamos que ser líder es hacer observaciones, ¿verdad?, tener un espíritu crítico de cómo se hacen las cosas o cómo se dicen las cosas. A veces también se considera que ser líder es destacar sobre los demás y ser reconocido. Bueno, tiene un poquito que ver en esto también en la cuestión del liderazgo cristiano. Pero, hermanos, cuando se trata de servir, la cosa es muy diferente. Porque creemos erróneamente que servir es limpiar, acomodar, barrer, apoyar a lo mejor en la estacionada y cosas así. Son cuestiones de servicio, es cierto. Pero no, el don de servicio no es el único don que nuestro Dios menciona en las cartas paulinas como parte de sus ministerios personales y mi ministerio personal. Es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es servir? Servir en el reino de Dios es desarrollar tus dones en favor del reino y de otros. Es desarrollar tus dones en favor del medio o de otros, en una forma muy simplificada. Eso es servir. Y la vida de los 12 apóstoles son vidas que podemos tomar como referencia. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas Jesucristo influyó en ellos. Influyó en ellos. Jesucristo en la oración final, ¿verdad? Vamos a decirlo, en la oración más larga al final de su vida, porque no estoy hablando de la última frase donde dice, ¿verdad? Padre, encomiendo mi espíritu. Sino estoy hablando ahí la que aparece en Juan capítulo número 17. Dice que Él no perdió a ninguno de los suyos, sino solamente al hijo de perdición, con un propósito, para que la Escritura se cumpliese. Así que, hermanos, la vida de los apóstoles es un referente. Y conocer acerca de ellos nos va a identificar precisamente con el liderazgo y el sometimiento al liderazgo, ya que ellos, los 12 apóstoles,
son personas iguales que nosotros. Porque la pregunta sería, ¿eran extraterrestres? No lo eran. ¿Eran superdotados? Tampoco. ¿Tenían un coeficiente como el de Einstein, verdad? Como de los grandes sabios? Tampoco era esa la forma. Tenían oficios que en su época eran oficios comunes. Como en nuestra época también, ¿verdad? Eran pescadores algunos. Uno era recaudador de impuestos y por lo tanto cuando llegó al grupo, pues como que hubo cierta resistencia, ¿verdad? ¿Quién era este? Mateo. Hubo cierta resistencia porque un recaudador de impuestos se ganaba el desprecio y el rencor de los demás. Así que cuando llega, ¿verdad? Encuentra ahí cierta resistencia. Pero qué importante, ¿verdad? Entender que nuestro Señor Jesucristo, su visión va más allá de lo que nosotros vemos en primera plana. Él ve, ¿verdad?, tras bambalinas. Mateo es uno de los escritores de uno de los evangelios. Lo mismo sucede con Marcos, ¿verdad? Un discípulo, ¿verdad?, que allá aparece en el libro de los Hechos y que es rechazado, ¿verdad?, por Pablo cuando no quiso continuar el primer viaje misionero y es rechazado en el segundo para acompañarle. Bernabé, ¿verdad?, que era su tío de Marcos, se enoja. Hay una discusión, dice ahí la palabra de Dios, no muy pequeña. Cuando dice que la discusión no es muy pequeña, ¿qué quiere decir? Es un verdadero conflicto. Que fue un conflicto, ¿verdad?, entre dos líderes de la iglesia de Antioquía. Bernabé no era cualquier cosa, Pablo tampoco. Eran líderes. De hecho, Bernabé se encargó de llevar a Pablo a Antioquía y presentarlo a los hermanos para que lo recibiesen, porque ¿quién quería recibir a alguien que era o que fue perseguidor de la iglesia, un rudo perseguidor? Así que entonces hubo esa discusión y ahí se separan, ¿verdad? Y cada uno, ¿verdad?, cada pareja, ¿verdad?, Silas con Pablo van al segundo viaje misionero. Bernabé ya no se menciona, pero hay algo interesante. ¿Qué sucede con Marcos? Yo creo que Marcos se sintió lastimado. Yo creo que Marcos, ¿verdad?, agarró y dijo, bueno, pues, ok, yo cometí un error, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sin embargo, Marcos es utilizado posteriormente, después incluso, Pablo, ¿verdad?, lo identifica como uno de sus seguidores y pide que le lleve los papiros cuando está allí en la cárcel, ¿verdad?, los pergaminos, mándamelos con Marcos. Y Marcos es otro de los escritores de los evangelios. Entonces, lo que a veces en primera instancia parece ser que hay una equivocación, Dios lo puede manejar precisamente para Él llevar a cabo sus planes. Así que, hermanos, podemos nosotros ver esto y conocer acerca de ellos, de los discípulos. Podemos decir que no eran gente nada especial. Y muchos de los discípulos durante la historia del cristianismo, de la iglesia verdadera, pues no eran realmente muy especiales. En 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que si estamos en referencia de que la iglesia debe de ser un equipo preparado, como si fuese un equipo de fútbol, en donde lo voy a poner así, de fútbol americano, ¿verdad? Porque sabemos que esta clase de deporte se lleva allá en los Estados Unidos y además es un referente para que las universidades, ¿verdad?, al buscar a sus alumnos, busquen a gente capacitada para tener gente fuerte, ¿verdad?, capacitada deportivamente, para que sus equipos, ¿verdad?, de fútbol universitarios tengan también fuerza. Aquí quizás también se llega a hacer, pero no con ese énfasis, donde precisamente hay gente que va a buscar, ¿verdad?, y analizar a estos jugadores, y no buscan a los débiles, no buscan al flaquito, no buscan al bajito, ¿verdad?, sino buscan al fuerte, al rápido, ¿verdad?, al veloz, al ágil. ¿Por qué? Porque intentan hacer un equipo fuerte. Así que vamos a decirlo así, en la lógica del mundo, nuestro Dios no está buscando lo fuerte, está buscando lo débil, está buscando, ¿verdad?, aquello que parece ser necio, o vamos a decirlo así, lo que para los ojos de las demás puede ser necio. ¿Qué es lo magnífico que sucede en la vida del cristiano? Que siendo débil en el pasado y siendo necio, obstinado, ¿verdad?, incluso que a lo mejor nadie daba ni 5 centavos, ¿verdad?, por alguien,
¿Qué es lo que sucede entonces con Dios? Dios se encarga de la transformación. Por eso Él va a recibir la gloria. Por eso los fuertes se van a sentir avergonzados. Así que, hermanos, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y su vida fue relacional, igual que la nuestra. ¿Qué quiere decir que fue relacional? Que se relacionó con las personas. Que Él se relacionó con mucha gente. Pero de esa gente escogió a 12. Así que, hermanos, Él se relacionó con la sociedad de su tiempo. La Biblia narra muy poco acerca de su niñez. Así que podemos deducir que su vida antes de los 30 años es muy poco conocida, solamente aquella, ¿verdad?, oportunidad que a los 12 años está disertando con los, ¿verdad?, maestros de la ley allá en la sinagoga durante una de las fiestas judías. Pero a pesar de ser poco conocida durante los 30 años antes de que él comenzara su ministerio, sí podemos saber algunas cuestiones. Y la más importante es que Jesucristo no pecó. No pecó jamás. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Así que antes de su ministerio, ¿qué era lo que hacía? Bueno, ahí cuando habla acerca de ese evento donde están los 12 años, dice que se sujetó a sus padres terrenales. En este caso a María, ¿verdad? Y a quien se le designó como su padre terrenal, que fue a José. Así que él creció de esa forma, y en gracia, dice, y en estatura, ¿verdad? Pues delante de Dios y de los hombres. Así que, hermanos, no vivían en aislamiento. Jesucristo, aunque no vivió en aislamiento, Él vivió en completa santidad. Ahora les voy a decir algo que es un misterio, por lo menos para mí. Y si usted sabe la respuesta, enséñeme. Porque para mí sí es un misterio. ¿Cómo, habiendo nacido como hombre Jesús y creciendo biológicamente de la misma forma que nosotros, su conciencia divina se debió manifestar sobre su humanidad de tal forma que siempre supo quién era y para qué había venido? ¿Me explico? ¿Cómo es posible que nosotros, considerando el nacimiento de un bebé, trae su cerebro, ¿verdad?, con la capacidad de empezar a aprender cognitivamente a través de la experiencia? Pero cómo Jesús, teniendo también esa característica humana, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, cómo, teniendo Él estas características, tuvo esa conciencia divina que le permitió saber quién era y para qué había venido? A Pilato le dijo, ¿verdad?, yo para esto he nacido. Ajá. Y hablando acerca de esto, entonces hablamos de que hay una conciencia, ¿verdad?, superior a la que cualquiera de nosotros pueda tener. Y estando a los 12 años, él estaba totalmente consciente de que debería estar en los negocios de ¿quién? ¿Y estaba refiriendo a José? ¿A quién se refería? ¿A Dios? Él lo sabía. Ahora, entonces, si ustedes cuestionan a un niño de 12 años y le dicen, ¿para qué has nacido? ¿Qué le va a decir un niño de 12 años? ¿Para jugar fútbol? ¿Verdad? ¿O para hacer esto? Simplemente le va a mostrar un deseo que él tiene porque él ha visto, ¿verdad?, a lo mejor algunas cuestiones, pero no sabe en realidad si esto se va a cumplir en su vida. Jesucristo lo sabía. Jesucristo lo sabía. Así que, pues, para mí es un misterio cómo es que él tenía esa capacidad. Así que los 12 apóstoles tuvieron gran importancia en los planes redentores de Cristo. ¿Y cuál fue el proceso para elegir a sus apóstoles? Número 1, él oró toda la noche. Él oró durante la noche. El verso 13 de este pasaje dice así: después subió al monte. ¿Después de qué? De las cosas que estaban pasando precisamente en capítulo 1 y capítulo número 2. Y de las que estuvieran pasando antes de Mateo capítulo número 10 o Lucas capítulo número 6, donde precisamente se narra la elección de los apóstoles. ¿Qué tiene que ver esta referencia de que subió al monte? Bueno, según Lucas 6, 12 y 13, no lo busquen, dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué es esto de que entonces, de aquellos días, o lo que se menciona aquí en Marcos, después de que Jesús ya había obrado milagros? En la boda de Caná se considera su primer milagro. Ya había sanado un paralítico, ya había dado algunas enseñanzas muy importantes como el Sermón del Monte, ya había llamado a algunos de sus discípulos de forma muy especial, ¿verdad? Y estos 12 discípulos a quienes no sé si se le identificaba como apóstoles todavía, hasta el momento en que Jesús los llama. Así que entonces, ¿qué es lo que hace él? Ora. Él pide la dirección de su Padre. Él sabía, Jesucristo sabía a quién debería escoger porque él era Dios. Él lo sabía. Es otra incógnita. ¿Por qué orar Jesús siendo Dios a Dios? ¿Me explico? ¿Por qué orar de esa forma? Es muy importante entender que nuestro Señor vino a cumplir toda justicia y a enseñar un modelo de vida a seguir. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Respondió, y voy a dar lectura a otro pasaje, y lo voy a leer primero y después la referencia para que la noten. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero la referencia es que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo y se está refiriendo a su persona. Según sus propias palabras, Él nada hacía que Dios no supiera y que el Espíritu Santo no supiera. ¿Ven la unidad en la Trinidad? Se puede identificar que la Trinidad nunca va a actuar por separado, que en su obra majestuosa de la creación estuvo inmiscuido el Espíritu Santo, estuvo inmiscuido Jesucristo y estuvo inmiscuido Dios. Allí en Génesis no van a encontrar ustedes la palabra Jesús, pero vayan a Hebreos y por él fue constituida todo el universo, refiriéndose a Jesús. En Juan capítulo número 1, ¿verdad? Que todas las cosas por él fueron hechas y nada, ¿verdad? De lo que ha sido hecho fue hecho sino solamente por la causa de un Dios trino. Así que, hermanos, podemos identificarnos precisamente con el liderazgo de Jesús en la oración. Creo que podemos deducir algo. ¿Cuánta falta nos hace orar? ¿Cuánta falta nos hace orar? Tenemos un grupo de oración, ¿cierto o no? ¿Qué pasa cuando desatendemos este grupo de oración? ¿Qué nos impide conocer? Los motivos de oración que se ponen de forma diaria a veces, o depende de la necesidad de cada uno, que también nos ayuda a este grupo de oración en WhatsApp a saber precisamente los anuncios que se deben de hacer de forma general. Porque sería muy fácil abrir un grupo que pueda decir iglesia, anuncios. Pero son más importantes los anuncios que la misma esencia de la oración. Son más importantes, ¿verdad?, aquellas cosas que podrían darse a conocer que lo que la oración representa en la vida del cristiano. ¿Es así o no es así? La oración es más importante. Y aún la petición, y aún los anuncios que se pueden hacer, representan ejercicios espirituales importantes en nuestra vida. Así que, hermanos, esto es lo que sucede. Jesús, al hacerse hombre, y como hombre es el modelo perfecto a imitar. Imitar su vida de oración. Lo hacía en el momento, lo hacía a solas, lo hacía en público, lo hacía para dar gracias por los alimentos, lo hacía por sus discípulos. En realidad, Él oró hermosamente por nosotros en una oración que nos alcanza a este tiempo. Pido por los que han de creer por la palabra de ellos. Debemos orar cuando queremos realizar cambios, hermanos, que afectarán nuestras vidas. Debemos orar, ¿verdad?, precisamente para poder hacer cambios que van a afectar nuestras vidas. Debemos orar por aquellos que están puestos en inminencia. Debemos orar por los que hemos de discipular. Debemos orar por los que nos han de seguir. En realidad, todo lo que implica, ¿verdad?,
una situación dentro de un ministerio o dentro de una iglesia es un motivo por el cual, aunque parezca a veces insignificante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que podemos hacer las cosas solamente de forma objetiva e intencional bajo la dirección de Dios. ¿Cuáles decisiones usted considera que puede tomar en su vida que van a afectar su vida de forma radical? Le voy a decir algo. La elección de pareja. Porque va a afectar su vida de forma radical. La elección de una carrera. ¿Va a influir en su vida de forma radical, sí o no? ¿Cierto? ¿A qué iglesia se va a congregar? ¿Le va a influir en su vida de forma radical? ¿Cierto o no? También va a influir. Ahora, hermanos, entonces Jesucristo, ¿verdad? En este punto nos da un indicador con respecto a su liderazgo. Jesucristo oraba. Número 2. Dice que eligió a los que él quiso. En el mismo versículo número 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Dice que él llama así. El llamado de Dios, hermanos, el llamado de Dios no es un llamado puesto a votación por parte de él. No agarra y reúne a sus ángeles allá en el cielo y les dice: ¿qué parece si llamamos a este hombre a la obra? O a esta mujer al ministerio, ¿verdad? Hablando de los ministerios que precisamente son propios de la mujer. No se sienta, ¿verdad?, con los ángeles y se puso a discutir: ¿cómo ven si hacemos a la tierra redonda? O si la hacemos en 7 días, o a lo mejor en unos 30 para llevarla más tranquila, ¿no? No se sentó él así. ¿Con quién tomó la decisión siendo un Dios trino? Las 3 personas de la Trinidad estuvieron inmiscuidas. Pero en su soberanía, él no tiene que pedir permisos. Esta afirmación es muy interesante. En su plan redentor dice que quiso. Él quiso llamar. Hay una diferencia entre yo quiero no tuve otra elección. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando uno agarra y dice: bueno, vamos a formar un equipo, ¿no? Pero nosotros de chicos jugábamos en la calle y hacíamos equipos en la calle con los vecinos, ¿verdad? Y siempre nos juntábamos 10 jovencitos, o de diferentes edades, hasta de 5, 6, 7, 8 años. Antes había más libertad. Pero jugábamos fútbol y echábamos, como lo dicen coloquialmente, el volado y elegíamos a todos. ¿Quién era el que se quedaba al último? El que sabía jugar menos, el más gordito, ¿verdad? El más chiquito, era el que se quedaba así. O sea, ya el que se quedaba ahí, pues ya ni modo, ya me tocó con él, ¿no? Eso no sucedió con la elección de los 12. Ya ni modo los pescadores, o ya ni modo el recaudador. Jesucristo no lo hizo de esa forma. Él oró, ¿verdad? Y él precisamente con esta afirmación nos está diciendo que él llamó a los que él quiso. Y él quiso valerse de hombres. Él pudo valerse de ángeles. Claro que se pudo valer de ángeles. Él hubiera podido agarrar y decir: yo vengo y sacrifico, ¿verdad?, por el bien de los hombres, envío a ángeles a predicar el evangelio y además le damos prontitud a esto para que solamente los que crean sean salvos y da término al pecado. Él no actúa así. Ahora, hermanos, él usó hombres para que se convirtieran en evangelistas, en pastores y maestros, ¿verdad? Personas que puedan ministrar misericordia. Él les dio dones y a cada uno les dio, ¿verdad?, dones espirituales. Él, hermano y hermana, él toma la decisión de cómo utilizar. Yo les podría decir, ¿verdad? ¿Por qué no puso, en lugar de pastores al frente de las... ¿por qué no puso ángeles? ¿Se imaginan al ángel Gabriel aquí predicando? ¿Sí se lo imaginan? ¿Qué fuerza, ¿verdad?, qué potencia podría tener un ángel? Dando la palabra de Dios de forma verbal, como la recibe del Padre, llegando ahí como llegó con María, como llegando ahí con Josué, como llegando ahí, ¿verdad?, con Abraham.
y solamente dar, ¿verdad?, en este caso la palabra de Dios. Y saben que una de las características de lo que los apóstoles hacían, aparte de dar las buenas nuevas, los ángeles hacían, aparte de dar las buenas nuevas, precisamente el nacimiento de Jesucristo, que en realidad el nacimiento de Jesucristo representó juicio, casi todos los mensajes de los ángeles eran para juicio. Casi todos. Estaríamos expuestos en nuestra conciencia y abiertos al conocimiento de Dios. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que una verdad que asistemos o que el Espíritu Santo está al frente y conociendo el pensamiento de cada uno y saber que en este momento alguien quizás esté ausente de la predicación o esté pensando otras cosas? Pero Jesucristo quiso poner hombres. El poner ángeles nos evitaría muchos errores que cometemos como pastores. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta. Los ángeles no fueron creados para eso. Y otra cosa serían, ¿verdad?, precisamente, si los ángeles estuviesen aquí como pastores, serían pastores perfectos, pero con congregaciones imperfectas. También, cuando menciona, llamó así a los que él quiso, no fue porque no le quedó elección o no le quedó de otra. No echó una mirada y escogió a lo menos peor. Su elección fue de acuerdo al preconocimiento que tenía de ellos, al preconocimiento que tenía de cada uno de estos 12 apóstoles. Jesús sabía que tenía que elegir a los hijos del trueno. Mencionaron también esa distinción que se le da a Jacobo y Juan, que también Jacobo se le conoce como Santiago y fue el primer mártir el primer mártir de los apóstoles, allí en el libro de Hechos. ¿Se dan cuenta de que les llama hijos del trueno? La palabra hijos del trueno, ¿verdad?, en el arameo es buanetes. Buanetes, que significa hijos del trueno. ¿Qué clase de identificación tenemos entonces para ellos? ¿Cómo eran ellos en su temperamento? De verdad, sabemos por las escrituras, por lo menos en 2 referencias, que eran impulsivos. Estos 2 hermanos, Jacobo y Juan, en una ocasión, cuando no fueron recibidos por los samaritanos andando con Jesús, instan a Jesús a orar para que caiga fuego sobre ellos. Él sabía, también Jesús, que tenía que escoger a Simón Pedro, quien le negaría 3 veces, identificando como una persona impulsiva y de doble ánimo. Mateo, por un lado, da grandes afirmaciones de Jesús y por otro lado le niega. O por otro lado, ¿verdad?, se contrapone a la obra de Jesús en la cruz, diciéndole que jamás te acontezca esto. Y entonces Jesús le reprende y le dice: vete de aquí, Satanás, porque aquí no pones la mira en las cosas del hombre y no en las de Dios. La pregunta es, en cada decisión que tomamos, ¿ponemos nuestra mira en la mira de Dios o en nuestra mira? Juan 45 dice acerca, por ejemplo, de Felipe, a quien también fue uno de los apóstoles, y a Felipe pues solamente tenemos una pequeña referencia donde quizás sea un conocedor de las escrituras, porque en Felipe 1:45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cómo le identifica con la ley? Así como los profetas. Entonces Felipe conocía el Antiguo Testamento. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y era el más crítico, ¿verdad? Porque ahí se muéstranos al Padre y nos basta. De Felipe no se ven muchas cosas positivas ni negativas, pero algo positivo es que conoció las Escrituras. Ahora debemos entender que cuando Dios habla acerca de los necios del mundo, estamos hablando de lo que en realidad no era relevante en el tiempo de Jesús. Porque recuerden que ya habíamos que precisamente del año 0 hasta el año 12 tenían una preparación en las Escrituras y sobre todo lo que es la Torá, la ley, y que posterior a eso, entonces ya se mencionaba como si fuese una opción a elegir de seguir, ¿verdad?, estudiar las Escrituras con mayor profundidad a los pies de un rabino, como sucedió con Pablo, que estuvo a los pies de Gamaliel. Pero no había realmente indoctos dentro del grupo de varones del pueblo judío ni de mujeres. Conocían que había de venir el Mesías, y Felipe lo identifica. Pero también, ¿a quién más elige Jesús? Y puedo pasarme con los 12, pero
elige a Judas. ¿Por qué elige a Judas? Por el preconocimiento de que él sería un falso discípulo y que le habría de entregar. Esto me hace pensar que Dios conoce con exactitud los tiempos y las ocasiones. De tal forma, hermanos, que aún el más mínimo detalle, Él lo sabe y ocupa para su obra, para sus planes. Cualquier cosa que usted decida hacer no es algo que sale del conocimiento de Dios. Quizás sí de la voluntad, porque usted puede actuar en contra de la voluntad de Dios, pero no en contra del conocimiento de Dios. Y a pesar de que a veces, como en el caso de Faraón allá, ¿verdad? En la época de Moisés, estaba en contra de dejar libre a su pueblo, Dios ocupó esa obstinación y esa resistencia para endurecerlo aún más y llevar a cabo sus obras prodigiosas. Prodigiosas. Por eso a veces uno no alcanza a comprender por qué, solamente pasando un año después de todos esos acontecimientos, donde derrota a un pueblo egipcio mayor que cualquier pueblo cananita, los 10 espías deciden que los cananitas son más fuertes que los egipcios y temen entrar a la tierra prometida. Sabía Jesús también en su preconocimiento que al llamar a estos 12 vendrían a Él. ¡Qué seguridad, hermanos! ¡Qué seguridad saber que tenemos un Dios con ese conocimiento, en donde nada le toma por sorpresa, y que gracia, ¿verdad? Y que gracias a su gracia, mejor dicho, Él nos ha salvado, nos considera como siervos portadores del Evangelio que fue depositado sobre nosotros. Cristo eligió a 12 apóstoles con personalidades bien diferentes. Otra de las preguntas que quizás usted me puede sacar de dudas es si los apóstoles tenían hijos. Sabemos que los apóstoles eran casados, ¿cierto? Por lo menos algunos. Uno de ellos Pedro, porque sanan a su suegra. Jesús sana a su suegra de una enfermedad, la levanta y empieza a servir. Pablo hace una alusión y dice acerca de sí mismo: ¿acaso no tengo yo el derecho de tener una mujer como los demás apóstoles? Y cuando dice los demás apóstoles, está hablando en plural. ¿Por qué no se menciona a los hijos? ¿O no se menciona en la iglesia primitiva a los hijos? ¿Verdad? Podemos caer en suposiciones, pero en realidad la cuestión es esta: Dios llama de forma individualizada. Dios llama de forma individualizada. Cristo así lo quiere. Con un propósito llama a estos 12 con personalidades bien diferentes para formarlos. Y ese mismo propósito no ha cambiado ni para mí ni para usted. Estamos en un proceso formativo. La cuestión es si usted ya fue a Él. Si usted ya oyó el llamado de decir: Señor, yo sé que tengo que servir en el lugar donde me has puesto. Así que, hermanos, significa esto también que los apóstoles recibieron por lo menos 3 años. Son 3 años de 3 años y medio de ministerio de Jesús. Pero quizás 6 meses se llevó para entonces hacer el llamado, y los apóstoles, a partir quizás, ¿verdad? Así, porque no se menciona de forma exacta, pero sí de forma temprana. Ellos fueron llamados de forma temprana en su ministerio. Son llamados como apóstoles. Jesús enseñó a sus discípulos a desarrollarse en el ministerio. Día tras día, hora tras hora, se enfocó en ellos. De tal forma que Juan dice que no fue posible escribir todo lo que Jesús hizo. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Desaceleró sus pasos para enseñar algo esencial a sus apóstoles, algo que no entendían de inmediato. Él les explicó, ¿verdad?, en cierto momento, ahí en Mateo capítulo 13, donde se menciona la parábola del sembrador. Todos la conocen, ¿verdad? Que el sembrador salió y regó la semilla, y la semilla cayó en diferentes terrenos. Ajá. Y los apóstoles le dicen: explícanos la parábola. Y entonces Él les explica. Él detiene su paso. Él es paciente y dice: esto es lo que significa. ¿Hasta cuándo estar con vosotros? También en cierta ocasión les dijo. Porque tiene que detener sus pasos en base precisamente a poderles enseñar
¿verdad? Que la presencia de Jesús no sería permanente humanamente hablando ahí, es permanente a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Consolador, para nosotros. Así que Él se detuvo para enseñarles. Fueron sus discípulos que en cierta ocasión le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y les enseña el modelo de oración del Padre Nuestro. Él toma una pausa y dice: oren así. Se tomó el tiempo para abrirle las Escrituras a 2 de sus discípulos en el camino de Maús. ¿Recuerdan? Después de su resurrección, iban tristes, cabizbajos en Maús, y entonces el Señor, ¿verdad?, se pone junto a ellos. ¿Qué plática tenéis entre vosotros? ¿Acaso eres extranjero? ¿Que no sabes lo que ha acontecido, verdad? Y empiezan a hablarle de Jesús. Y dice que entonces Jesús les abría el entendimiento y que sus corazones ardían. Jesús se toma pausas contigo y conmigo. Cuando estamos en una situación, ¿verdad?, de una decisión, tómate la pausa de escuchar a Dios. Tómate la pausa de escuchar a Dios. 3. Sus discípulos, hablando precisamente, mejor dicho, sus apóstoles, siempre estuvieron disponibles a partir del llamado que tuvieron de Jesús. 11 de los apóstoles eran verdaderos seguidores de Jesús. La gente que escuchó a Jesús no siempre reaccionó de la forma adecuada. Su mensaje confrontó a los religiosos de su tiempo y su reacción fue un odio mortal hacia Jesús. Lo querían matar los religiosos de su tiempo. Entonces los apóstoles, pensando en eso y viendo que su líder era buscado, ¿verdad?, de muerte, ¿acaso bien ellos no pudieron pensar y evadir el mismo riesgo de correr la misma suerte? La pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? Porque las palabras de Jesús, ¿verdad?, son vida eterna. A partir de que vinieron a Él, Jesús entonces dice ahí en Marcos 13, ¿verdad?, y los estableció. ¿Qué significa esto? Que los puso en una posición. Y vinieron a casa. La relación con estos hermanos, con estos 12, fue más estrecha, cuando estoy hablando con los primeros 3, con estos 3 fue más estrecha que con los demás. Jacobo, Juan y Pedro se identificaron tanto con su maestro que le conocieron más que cualquier hombre sobre la tierra, humanamente hablando. Pero Jesús los llamó con la intención de prepararlos. Constantemente los evangelios nos muestran episodios en donde están involucrados los apóstoles. Cuando fueron enviados a las ciudades de ellos a predicar, cuando envía a 2 de ellos a preparar la cena, cuando envía, ¿verdad?, a traer el pollino que había de montar. Fueron los 12 quienes repartieron el pan de las cestas y 2 peces multiplicados. Y esto fue un gran milagro, ¿verdad?, porque dio a más de 5,000 personas de comer. No importa, hermano, no importa cuán capaz sea un creyente si no tiene disponibilidad. No importa cuán capaz sea alguien en algún ministerio si no tiene disponibilidad. Un pastor, ¿verdad?, que no está disponible, ¿verdad?, no va a ser capaz de realizar el ministerio de forma eficaz. Ahora, ¿verdad?, precisamente, ¿qué es lo que sucede cuando alguien no es disponible? Pues no es funcional. ¿De qué te sirve, verdad, a ti como empresario, la cantidad de idiomas que va a manejar, aún con las relaciones comerciales más importantes, si no va a estar disponible para trabajar? No va a servir de nada, o va a servir de muy poco. Una vez tuve un patrón que dijo, desde el escritorio no se puede mandar. Y me impactó eso, porque él agarra y baja, ¿verdad?, y checa lo que tenía que hacer, y eso en realidad es así. Ahora, hermanos, en ningún momento en las Escrituras observamos que Cristo, ¿verdad?,
haya comparado a ninguno de sus apóstoles uno con otro. De decir a Felipe, oye Felipe, ¿por qué no eres como Pedro? ¿Verdad? O de decir a los dos, a los que se quedaron en la barca y decirle, oigan, Pedro sí se bajó al mar, ¿y ustedes qué? O de comparar a Juan, el discípulo amado, ¿no? Que después ya nos vemos en sus cartas que es una persona que habla con mucha intencionalidad de cariño. Hijitos míos, amados míos, pero no por eso deja de ser firme, porque también en las cartas habla, verdad, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Haciendo precisamente una afirmación, ¿verdad? De aquellos que no pertenecían a la familia de Dios. Ahora, hermanos, entonces, no se encuentra en ningún pasaje de los evangelios que Cristo haya comparado a uno con otro. Las comparaciones, hermanos, las comparaciones no ayudan en nada. Positivo, por lo menos. Debemos enfocarnos en las fortalezas individuales de cada uno. Jesús influyó tremendamente en ellos de tal forma que dice la palabra de Dios que su hablar les delataba. ¿A quién le sucedió esto? Donde agarran y le dicen, tu forma de hablar te delata. Porque tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos. ¿A quién? A Pedro. ¿En qué ocasión? Cuando lo niega, ¿verdad? Le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y entonces sucede algo muy triste en la vida de Pedro. Dice que entonces empezó a amanecer. Más adelante, estos apóstoles influirán en las próximas generaciones de creyentes. Pablo dice de sí mismo, imitadme a mí así como yo imito a Cristo. Influimos grandemente en las próximas generaciones, sea para bien o sea para mal. Es cierto que es responsabilidad, hermanos. Es cierto que es responsabilidad de quienes se dejan influenciar ser receptores de las malas influencias. Y también es cierto que el proceso de asemejarnos a Cristo es progresivo, no es inmediato. No tenemos el mismo progreso algunos que otros. Depende del trato de Dios, de su entrega a la oración y a la palabra y a la escritura y a la exponerse a la predicación. No podemos decir, ¿verdad?, que la predicación, independientemente de quién venga, no edifique. Va a identificar. Yo creo que en este sentido, ¿verdad?, alguna vez platicando, ¿verdad?, con alguien dijo, pues, yo cierro los ojos para no ver al predicador, porque pues, simplemente no le gustaba el predicador, ¿verdad?, pero no los oís. ¿Qué es lo importante? Lo que se escucha. Así que, hermanos, un pastor, y quiero comentar esto, ¿verdad? Un pastor que no es seguido por su esposa en el ministerio no es de influencia. Un esposo que no es seguido por su esposa en su hogar no es de influencia. Y también podemos decir en la iglesia. Tampoco puede ser influencia quizás para sus hijos, o muy poco. ¿Se dan cuenta qué tan importante es influir? ¿Qué tan importante es influir? Alguien dijo algo que realmente es impactante. Cuando un pastor, ¿verdad? Cuando un pastor fracasa, la iglesia fracasa con él. ¿Por qué? Porque por lo menos debes llorar. Un esposo, ¿verdad? Como lo comentaba, no sirve por su esposo, no es influencia con sus hijos. ¿Influir e impresionar es lo mismo? ¿No? Muy buena respuesta. Cuando digan así, les voy a subir para que expliquen. ¿Verdad? ¿Es lo mismo influir que impresionar? No, claro que no. Te voy a poner un ejemplo. Puedes impactar a alguien que impacta a su hijo porque te consideran el mejor futbolista de tu equipo, y quizás lo eres, porque controlas el balón muy bien, eres el que mete más goles, no faltas a ningún entrenamiento. O sea, puedes influir a tu hijo y tú te ves, mi papá es el mero, el campeón del equipo, ¿no? Pero por otro lado, en tu aspecto de temperamento, esa misma persona es el que más discute con el árbitro, eres el que no controla su enojo cuando pierdes un partido, eres el que no sabe llevarse bien con sus compañeros, eres el que no obedece, ¿verdad?, al entrenador, etc. Impactarás a tu hijo en ser bueno en el fútbol, pero influirás en él en la formación de su carácter de forma negativa. Esa es la diferencia. Porque él
te ve como un todo. El hijo te ve como un todo. Eso es lo que sucede. Como un todo. Como hijos a veces, desafortunadamente, ven a la mamá como un todo. Porque el papá está ausente, porque el papá a lo mejor ya no vive con la mamá. Y la mamá carga con el impacto de verlo como un todo. La influencia todavía tiene que ser mayor. Pero yo creo que es algo muy importante pensar. Ese hijo que estás formando, tú señorita, tu dama, por ti sola, ¿verdad? Va a llegar a tener una familia. Y tienes que enseñarle, según los conceptos bíblicos, que cuando se llegue a formar la familia de ese hijo que tú tienes, si es varón, él tendrá que ser la cabeza. Porque es una enseñanza escritural. Porque si hubo una desviación en ese modelo, ¿verdad?, familiar que la Biblia nos enseña, hay que restaurarlo. Teníamos que pensar, hermanos, en preparar a los más jóvenes. Lo hemos dicho, ahora parece que los pequeñitos escasean en las iglesias, porque las familias son más pequeñas. Y tenemos que pensar en preparar a los más jóvenes, para que la iglesia trascienda. Esto sucedió, ¿verdad?, en forma familiar con David y con Salomón. Salomón empezó muy bien, ¿verdad?, orando a Dios y diciendo, no me des riqueza, no me des oro, no me des plata. ¿Qué era lo que pedía Salomón? Sabiduría para guiar a este pueblo tan grande. Moisés y Josué. Moisés influyó fuertemente en Josué. A veces pensamos que nada más la Biblia habla de Josué en su libro, pero no. Busquen precisamente en el tiempo donde estuvieron en el desierto. Y era Josué quien acompañaba el tabernáculo a Moisés. Era Josué, ¿verdad?, en el cual Moisés se respaldaba para defenderse de sus enemigos mientras estaba en ese peregrinaje. Era Josué, ¿verdad?, hijo de Nun, a quien entonces se le daba, ¿verdad?, énfasis Moisés. Y además, en donde ya al final de su vida en Deuteronomio, en el penúltimo capítulo, menciona que será Josué el que liderará a Israel. También vemos a Pablo y Timoteo. Pablo instruyendo a Timoteo. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, las cartas, ¿verdad?, que se conocen como pastorales, son hacia Timoteo, son cartas de consejería. De consejería. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo a los demás. Y le menciona una serie de virtudes a las cuales le insta a Timoteo a hacerlo. Pero eso de ninguno tome en poco tu juventud, ¿qué quiere decir? No te restes importancia delante de los que piensan que saben más, o que son más viejos. Los apóstoles, hermanos, se identifican por su forma de hablar, de actuar y de vivir. Así que Cristo se enfocó en aquellos, interesante, que estaban dispuestos a ser influenciados. Estaban dispuestos a ser influenciados. Él se enfocó en ellos. Él no se enfocó en aquellos que le dejaron de seguir. Ese reto impresionante que Jesús hace. ¿Queréis ir vosotros también con ellos? ¿O ustedes también? ¿A quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Muchos no están dispuestos a ser influenciados. Y esto pasa aún en nuestras relaciones familiares.